Bienvenidos, estamos una vez más en su canal, el canal de Betel Adventista, y les damos, como cada semana, le damos las gracias por acompañarnos en este estudio de Escuela Sabática. Amén. Estamos muy contentos, ¿verdad, pastor? Estas semanas nos han mandado saludos desde diferentes lugares en los Ujú. comentarios y queremos agradecer su interacción con el canal de Betel. Así es. Queremos regresarle, ¿verdad?, el saludo a la señora Elvia Chinchurreta, que nos saluda desde Veracruz, nos saludó la semana pasada. Muchas gracias por acompañarnos. También a María Macías, muchas gracias por acompañarnos, que el Señor las bendiga. Y también a nuestra querida hermana Lidia Villavicencio. Mm, Siempre nos acompaña en todas las transmisiones. Hermanita, muchas gracias por acompañarnos y deseamos que a todos los que nos acompañan en este espacio, su espacio Betel Adventista, las bendiciones del Señor puedan llegar a sus hogares, a sus vidas, y que estos mensajes puedan quedar atesorados en sus vidas y en sus corazones. amén. Así que comenzamos con el estudio de hoy. Pastor, ¿nos podría dirigir con una oración para comenzar con este estudio? Amén. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque cuando veamos todo lo que has hecho por nosotros, podemos ver tu mano que ha estado ahí. Tu mano ha estado en nuestras vidas y en toda la historia humana. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos ahora mientras estudiamos la lección. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Durante toda la lección, durante todo el trimestre, hay un tema que hemos estado estudiando recurrentemente. El mismo título de la lección se refiere y habla de lo involucrado que está esa situación y definitivo. El gran conflicto a lo largo de este trimestre ha sido el tema principal y el tema medular de esta lección, pastor. Ujú. Y el día de hoy nos ubicamos en la lección número 11 que lleva por título ¿Qué más puedo hacer? Mm, Y el versículo de esta semana lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37, y dice lo siguiente: Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres el rey? Respondiendo Jesús: Tú lo has dicho, yo soy el rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. amén. Es muy interesante este versículo. Nos presenta, pastor, la misión de Jesús, ¿no? Mm, La respuesta clara de Jesús a uno de sus acusadores, ¿verdad? Durante esa escena que todos la conocemos, muy famosa ujú, en los evangelios. Y ujú, Jesús le deja muy en claro a Pilato a qué vino, quién es y qué es lo que va a hacer. mm, Pero la lección de esta semana nos abre con una pregunta que nos dice, ¿qué más puedo hacer? mm. ¿Por qué será, pastor, que esta lección desde el primer momento, nos aterriza con una pregunta tan interesante? ¿De parte de quién sale eso o surge esta pregunta? Sí, es interesante esa pregunta impactante. Yo pienso más que nada es porque Jesús está tratando de hacer algo por su pueblo y su pueblo no entiende lo que Jesús está haciendo. Que en realidad esa es una cosa que se ve en muchos de los programas de televisión, ¿no? Sí, Hay miles de populares donde se hablan acerca de personas que vienen a hacer un trabajo o vienen a ser como un rey y son malinterpretados y toda la serie está hablando acerca de eso. Pero es la idea, el pueblo de Israel estaban esperando a alguien diferente. Están esperando, según su entendimiento del segundo templo, estaban esperando a alguien que trabajaba, que actuara diferente. claro. Y por eso Jesús fue mal interpretado. Así es. Definitivo, pastor. Esa explicación es muy buena porque justamente a través de eso podemos ver a Jesús, Mm, a Dios, ¿verdad? Preguntándole a su pueblo, después de todo lo que ha hecho a lo largo de la historia, diciéndole a su pueblo, ¿qué más puedo yo hacer? ¿No? Y ujú, que es el título de esta lección. Y la lección nos abre con una historia muy interesante, ¿no? Nos habla de la historia de un niño llamado Denis, ¿no? ujú, Denis nos cuenta la historia que pasó por una situación muy complicada. Fue una historia que fue publicada en un diario muy famoso ujú, y bueno, narra la historia que sus padres en algún momento en cierta parte del medievo
fueron raptados, ¿verdad? Mm, Por los guardias, por los soldados del rey. ujú, Esto hizo que Denis guardara, además de tristeza, mucho resentimiento y rencor en su corazón para los guardias, pero sobre todo para el rey, ¿no? ujú, El desenlace de esta historia es increíble, porque nos deja una gran enseñanza. Avanza un poco la historia, pero el final culmina diciéndonos ujú, que en cierto momento Dennis se da cuenta de que sus padres no fueron raptados, no fueron desaparecidos con una intención de hacerle daño, ujú, sino que sus padres fueron raptados o desaparecidos para que ellos pudieran estar seguros, ¿no? ujú, Qué cosa tan interesante. Dice la historia o narra la historia que cuando Dennis se dio cuenta de esta gran verdad, todo el rencor, todo el odio que guardaba y que almacenaba en su corazón desapareció. ujú. Pero ¿cuánto tiempo vivió ese sentimiento en el corazón de Dennis hasta que él entendió cómo realmente era la situación? Y esta historia tiene una aplicación en el cristianismo actual, pastor. Claro, Dios trabaja y siempre el ser humano está atrás de Dios. Nunca está con Dios, siempre está alcanzando a Dios Ujú. porque siempre está atrás. Y no solamente en Dios, pero ¿cuántas veces ese tipo de historia se repite aún en nuestras vidas Sí. personales? Padres actúan de una manera y los hijos no entienden. Y guardan rencor hacia los Exacto. padres. En la iglesia también, Ujú. líderes hacen una cosa diferente y la gente cuestiona y dice, oye, ¿por qué así? Pero Mm, sin entender todos los rompecabezas que se tienen que claro. hacer. Entonces, esto es algo, un cuestión de la naturaleza humana, Es parte de la ¿no? naturaleza humana. Ujú, Y en Denis nos podemos ver reflejados desde una perspectiva personal, ujú, pero también desde una perspectiva colectiva, ujú, social, yo lo podría decir, ¿verdad? Y es también a donde nos lleva un poco la lección. La lección nos dice que en nuestros tiempos, en la actualidad, existe un gran grupo de personas que guardan cierto rencor o ese escepticismo ujú, a Dios por situaciones que pasan en la actualidad y no entienden, ¿no? ujú, Un ejemplo de ello, ¿no? Personas y seguro lo hemos escuchado en reiteradas ocasiones, bueno, es que cómo su Dios puede ser un Dios bueno si hay mm, tanta pobreza, si hay tanta maldad, claro. si su Dios es un Dios bueno, por qué hay dolor? ¿Por qué hay Ujú, enfermedades? ¿Por qué tal persona que era un hombre piadoso, que era un hombre bueno, sufrió de esa manera? ujú, Y en situaciones personales también, ¿no? Podemos aterrizarlo también en nuestras vidas, ¿no? Estamos en ese camino, en ese cristianismo, en esa lucha, en esa carrera, diría Pablo, ¿verdad? Y vas encarrerado y estás tratando de hacerlo mejor y de repente pasa algo. Pasa algo en tu vida que te arruina y te trunca y te duele y que dices, ¿cuál es tu reacción muchas veces como humano? no, pues ya no quiero regresar a la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios. La respuesta a las cosas que pasan a nosotros, que son trágicas. Es una reacción que parte de una naturaleza humana terrible. Ujú, El hecho de que pasen ciertas cosas, empezamos inmediatamente a culpar a Dios. Ay, Dios, es que, ¿cómo, Señor? Y nos emberrinchamos muchas yeah, veces, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estaba haciendo las cosas bien y Dios no permitió o me ujú, hizo daño y tal y cual cosa, y ya no voy a la iglesia, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero saber nada de su palabra. ujú, Y tomamos esa perspectiva en nuestra vida. yep, Y ese paralelismo nos quiere hacer la lección con la historia de Denis. mm, Y a la luz del gran conflicto, comprendemos una lección muy importante. Hay muchas cosas que como cristianos, como sociedad o como humanidad en este mundo no vamos a entender, ujú, ¿verdad? Porque están tras bambalinas, como se dice muchas veces. Sin embargo, cuando el Señor nos explique por qué hizo todo lo que hizo y todo lo que había en esta guerra del gran conflicto, wow, sí, quedaremos asombrados y nos daremos cuenta de su amor, de su misericordia y de su bondad para nuestra vida. ujú. ¿De qué manera podemos reaccionar, pastor, ante los misterios de Dios? Pues yo pienso que esa es
casi la historia de muchos, si no todos los protagonistas del Nuevo y Antiguo Testamento. Dios hace algo y la gente no entiende. Caín, eh, sacrificio Sí, no fue aceptado, no entendió. Jacob no pudo entender lo que está pasando. Abraham no pudo entender. Moisés no puede entender. Y ese es y Job, el mismo Job. Job, claro, Ese es la batalla que Dios a veces no nos da la respuesta. Y muchos de esos nos protagonistas molestamos. ni recibieron una Bueno, es respuesta. cierto, es You know? cierto. La respuesta era que yo soy Dios, tener fe. Así es. Yo Es lo soy el que que soy, simplemente les decía, exacto. ¿no? Entonces, eso es también la misma respuesta que nosotros tenemos también. Yo soy quien yo soy, ponga tu fe en mí y todo se aclarará en el futuro. Esa es la comparación. Correcto. Tenemos que estar conscientes del gran conflicto, pastor. Mm, Cuando concientizamos todo lo que implica este gran conflicto, dejamos de cuestionar y de poner en tela de duda mm, las decisiones de nuestro Dios y el por qué el mundo funciona como funciona, ¿no? Si nos diéramos cuenta la gran lucha que hay detrás y cuando observamos y atesoramos el trabajo de Dios o de Cristo en nuestra vida y a lo largo de la historia, ujú, nuestra actitud empieza a cambiar. Empezamos a aceptar más la voluntad de nuestra vida, comenzamos a ser cristianos más humildes, comenzamos a ser personas, ¿verdad? Que en vez de cuestionar, hacemos una entrega completa de nuestra vida. Y la introducción de la lección es lo que nos invita. Eso es lo que nos dice. Hay cosas que tú no vas a entender, pero cuando el Señor y llegue su tiempo y nos las explique, entenderemos el maravilloso mm. plan que tenía para Así nosotros. es. Y también poniéndolo en perspectiva, ¿qué Dios serviríamos si solamente diría, voy a mandar lluvia a Cosas los buenas. buenos y la semilla va a crecer a la persona buena? ¿No? Sería el mismo Dios que dicen los Ujú, ateos. ujú. Entonces, eso significa que a veces aún los malos tienen que recibir cosas buenas, Claro. porque así trabaja el mundo. Mientras estás en el mundo, cosas buenas van a pasar a los buenos, cosas buenas van a pasar a los Así es. malos, y igual el opuesto. Tiene que ver, ahorita acordándome, tiene mucho que ver con ese conflicto y todo esa moralidad que está en juego también en el gran Mm, conflicto, ¿no? Como claro. hablaba la lección pasada. Ujú. Muy interesante, pero vamos avanzando. La siguiente parte de la lección nos dice que hay 2 bandos definitivamente, y nos habla un poco también acerca del enemigo, y en el Evangelio de Juan también encontramos que se describe, la misión que él tiene, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, en algunos conceptos nos dice la lección, hemos visto que las Escrituras describen al diablo como el engañador del mundo entero desde el principio, y hay muchas partes de la Biblia donde nos describen eso, ¿no? Ujú, Otra característica del enemigo nos dice que es calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Eso, el enemigo le encanta calumniar, le encanta hacernos quedar mal, le encanta acusarnos de que hacemos algo malo ante Dios, ¿verdad? Y otra característica que dice es el gobernante usurpador de este mundo. Es el usurpador, ujú, es el que siempre está tratando de tentarnos para que reneguemos de nuestros principios, para que traicionemos nuestros principios, para que neguemos a Dios y para que nos entreguemos completamente a una vida desenfrenada como Él le gustaría que viviéramos, ¿no? ujú, Y por otro lado, esta parte de la lección nos muestra también no solo las cosas malas que el enemigo ha hecho. La buena noticia es que ante ese plan malvado y malévolo que el enemigo ha hecho para destruirnos, Jesús ha hecho provisión. ujú. Y ese es el punto de todo el Evangelio de Juan. El Jesús de Juan es siempre, mi padre es así, mi padre es así, Satanás es un mentiroso, mi Así padre es es. así. ¿Por qué? Porque Satanás está pintando una foto Ujú. diferente Sí, sí, de sí. Dios. Completamente diferente. Satanás está tratando siempre de desfigurar la figura, el carácter,
el amor, la bondad de nuestro Dios. Es parte de lo que hemos estudiado en cuanto al gran conflicto. Y Ujú, esta parte de la lección nos habla específicamente de que así como el enemigo tiene un plan que está ya poniendo y que lleva mucho tiempo poniendo en acción para destruirnos y rebelarse ante la creación de nuestro Dios también. mm, La buena noticia, como dijo usted, pastor, es que el Evangelio de Juan nos trae buenas nuevas, así es. nos trae excelentes noticias. Nos dice que ante ese malévolo plan, Dios Yeah. también tuvo un plan para nuestro rescate. Y nos dice la lección, mostrándolo como un contrario, si el enemigo hizo eso, pues Jesús vino al mundo entonces para dar testimonio de la verdad. Si Ujú, el enemigo nos quiere engañar, en Jesús encontramos la verdad. El enemigo nos quiere dar muerte y perdición eterna, ¿no? Y nos dice la lección, por medio de la cruz, Jesús demostró de manera suprema la justicia y el amor perfecto de Dios. Y también nos dice, Jesús finalmente destruirá el reino del diablo, quien sabe que le queda poco tiempo y ujú. no reinará para siempre. Tiene mucha relación con las lecciones que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. El poderío o el reinado del enemigo va a ser para siempre. No. No, está limitado. Ujú, Está dentro de las reglas que estudiamos la semana pasada. ujú, Por lo tanto, mis hermanos, hay malas noticias, es cierto. El enemigo, el calumniador, el destructor, nos acecha y nos ataca. Pero lo más importante y lo que nos propone esta parte de la lección es que dentro de todas las cosas, Cristo ha vencido. Cristo ha hecho cosas mucho más grandes y mucho más importantes en nuestra vida que las que el enemigo quiere hacer. ¿Qué seguridad, pastor, podría transmitir eso a nuestras vidas, entender esta parte? La seguridad solamente viene por fe. Es la fe en que nosotros decimos, aunque el diablo pinta a Dios de una forma negativa, yo por fe digo, no, esa no es la foto real de Jesús ni de Dios, sino la foto real es de que el Dios que me revela la verdad, el Dios que me demuestra la justicia de Dios y el Dios que va a tener la victoria cerca de Satanás. O sea que es una decisión que yo tengo que escoger por fe cada día, Claro. aunque a veces no tengo la certidez de qué está pasando, Sí. especialmente cuando estoy Sí, no, pasando no, 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 tormenta. tengo una seguridad completa, pero Ujú, lo creo por fe. Aunque exactamente. me esté yendo mal, yo sigo confiando, ¿verdad? Aunque Ujú, los embates del enemigo me estén pegando fuerte, yo sigo confiando. Ahí sí, radica la importancia, ¿verdad? sí, De tener la seguridad de que Jesús ha vencido. sí. En la vida práctica, que cuando aún me esté yendo mal, que aunque cuando estoy sintiendo los embates y los golpes duros del enemigo, yo sigo creyendo en que Jesús Ujú, ha vencido. Muchas gracias, pastor, por compartirnos esta gran verdad que definitivamente nos ilustra lo que la lección nos quiere decir. Y bueno, la siguiente parte de la lección nos sigue hablando de temas del gran conflicto y una de las cosas que el enemigo dentro de su obra y lo que hemos estudiado que ha hecho, quiere destruir, quiere usurpar, quiere calumniar, quiere hacer tanta cosa desastrosa. Una de las siguientes cosas que el enemigo también ha atacado es la justicia de ujú, Dios. La justicia de Dios. Nos dice la lección que una de las principales cosas que el enemigo ha atacado durante la historia de la humanidad ujú, a Dios, ¿verdad? Y que ha tratado siempre de influir en el pensamiento humano, es venderles la idea de que Dios no es justo. ujú. Ah, ¿de qué maneras podemos ver, pastor, este tipo de cosas reflejadas en nuestra vida cristiana? ¿O en qué situaciones, qué escenarios vemos este ataque tan directo del enemigo? Pues en todos lugares, porque cuántas veces en las noticias veamos a alguien que fue tan joven en un accidente de carro que está muerto a los 16 años, los 23 años, lo que sea. ¿Cuántas veces vemos situaciones donde una persona quizás toda su vida trató de cuidarse de su Ujú. salud y de todos modos sale con cáncer? Y uno que Sí. quizás estaba no cuidando de salud, Ay, vive. ahí andamos. Sí, exactamente. Esas son las cosas donde uno dice, bueno, yo hice las cosas que yo pensé y mira cómo ando.
¿estás justo, Dios? Porque tú me prometiste, ¿verdad? Tú me prometiste que si yo hago eso, entonces va a salir así. Esos son, yo creo que ahí donde se empieza a ver los Qué, problemas qué difíciles. astuto el enemigo, pastor, que supo por dónde podía afectar más la figura de nuestro Dios y podía engañar más a la humanidad, la Ujú, justicia, ¿no? Porque nosotros siempre somos bien afectos a estar viendo que las cosas sean justas, ¿no? Es nuestra naturaleza también, ¿no? Que ujú, queremos igualdad, queremos justicia, ¿no? Que por ejemplo, desde niños, ¿no? Si tuvimos hermanos o demás, o en la escuela, ujú. si a ti te serví si a tu amigo o a tu compañero o hermano le servían una porción, ¿qué decías tú? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? Mi ¿Y querías domingo. menos Ujú. o querías igual? No, más. Hasta más, ¿no? Incluso, claro. Pero lo mínimo que queríamos era que nos sirvieran igual, Ujú, ¿no? ¿Y sí, qué pasaba si papá o mamá, o donde estuviésemos, le servía más al otro y menos a ti? Oye, eso ya es injusto, ¿no? Y sí, empieza ese sentimiento de injusticia y demás. sí. Al humano le duele mucho la injusticia. Yo estoy pensando la historia que contaste apenas acerca de cuando Correcto. estabas manejando y esta Exactamente. injusticia Hay que... un deseo de justicia Ujú, siempre, hay un deseo de justicia. Aparentemente, ¿verdad? Las injusticias, y más cuando son cometidas con algo que nos compromete a ujú, nuestra persona o a nosotros, pues tenemos sed de justicia, dirían por claro, ahí, y ¿verdad? justamente en ciertos casos. Y la lección nos habla de que el enemigo se ha enfrascado en una lucha terrible por demostrar que Dios es un Dios injusto. En ejemplos como los hemos mencionado, debemos de tener mucho cuidado Ujú, al entender esta parte del gran conflicto. Y relacionándolo con la historia con la que abrió la lección, ujú, debemos de aceptar que no conocemos ni entendemos todas las cosas de Dios. Porque, como lo platicaba, queremos, si a mi hermano le servían más y a mí menos, yo le preguntaba a mi papá, oye, o a mamá, oye, ¿por qué le serviste más ujú, y a mí menos? ¿No? Y queríamos resolver las cosas en esa misma situación, ujú, en ese mismo lugar y en ese mismo momento. claro. Y estamos acostumbrados a resolverlas así, sin embargo, no terminamos de comprender que con Dios no funciona de la misma manera, ¿verdad? No podemos quejarnos en ese momento y Dios nos va a dar la respuesta inmediatamente de por qué está pasando lo que está pasando. Debemos de confiar. Y hay algo específicamente, o alguien más bien, ¿verdad? Que la lección nos dice que Dios mandó para que en él fuera reflejada todo su amor y toda su justicia. ¿De quién Ujú. estamos hablando, pastor? Del Hijo de Dios. Correcto. Cristo mismo nos dice la lección que es la ejemplificación y la personificación de la justicia completa. Y miren, quiero compartirles lo que la lección dice porque a mí me impactó la manera en que lo escribió. Dice, como hemos visto, el enemigo afirma que Dios no es plenamente justo y amoroso. Sin embargo, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divinos y lo hizo por medio de la cruz. Ujú, Qué impactante es comprender y entender eso. Imagínate, ¿verdad? Nos quejamos de la injusticia. ¿De qué manera podemos prejuiciar a Dios de que es injusto cuando Él nos ha dado una de las máximas demostraciones de amor y de justicia? Y en el ministerio de Cristo, ¿verdad? Cristo vino a demostrarnos lo que es justo, pero no solamente eso, sino a través de su muerte también vino a justificarnos del pecado. ujú, Debemos de atesorar esa enseñanza, pastor, sí. comprender que aunque no entendemos muchas cosas, Dios ha hecho también grandes sacrificios para demostrarnos que es justo. Y lo que no entendemos hoy, lo entenderemos algún día. Pero seguimos viendo la cruz, seguimos creyendo en Él y seguimos confiando que aunque no lo percibimos, aunque la sociedad nos demuestre lo contrario, como lo platicamos en la mañana, Ujú, aunque las situaciones me hablen solamente y puramente de injusticia, mm, el Dios que está al control de este mundo es un Dios amén. justo. Así es. Incluso es hablando acerca de que Jesús es la ilustración que nos enseña eso. Jesús mismo también experimentó la Injusticia. injusticia en su propia vida. Y Ujú. ahora Jesús claramente puedo decir, oh,
este mundo es muy cruel pormigo. Cuántas glorias y delicias tengo en el cielo, mejor me regreso al cielo y no andar en este mundo Ujú, que me está juzgando injustamente. claro. Y aún así Jesús no dejó que esas emociones lo tomaban en cuenta. Jesús siguió, aunque porque él sabía de que la justificación es solamente de Dios del Así cielo. es, importantísima Ujú. lección. Wow, hasta el momento la lección nos está dando grandes enseñanzas, grandes lecciones que debemos de ponernos a reflexionar. Yo creo que cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón, estas verdades bíblicas simbran nuestra vida, ¿no? Mm, Y nos dice, despierta, entiende las situaciones, lo que Dios te quiere hablar. Más adelante, la lección aborda un poco lo que es el libro de Isaías claro. y un cántico muy famoso que está registrado en Ujú. Isaías. Es algo muy interesante, pastor. ¿Nos podría a Sí. ampliar un poquito más de qué trata este cántico? Sí, claro. Y cuando empezamos a hablar, desenrollar un poco, se empieza a escuchar ciertas cosas que parecen lo que hace Jesús, ¿verdad? Pero se trata acerca de una viña Ujú, donde Dios sembra ujú, y Dios tiene un jardín lleno, ¿verdad? De diferentes cosas. Pero hay un problema. El problema es de que en esa viña supuestamente debe de producir fruto bueno, uvas deliciosas para que se pueden comprar, beber y mandar a compartirlo con todos. El problema es de que aunque Dios tiene esta viña que él tiene para compartir y todo, lo que pasa es de que según la historia, según el cántico, no hay ninguna fruta, no mm, produce ninguna fruta. Y Dios, siendo el dueño de esta viña, empieza a buscar las maneras de cómo trabajar, de servir para que se puede producir más. ujú. Claro, eso es algo, todos los que conocen granjería saben eso, saben de que si no está trabajando bien, le cambias a la arena, la tierra, lo que sea, ¿verdad? Pero en la historia sí dice que cada vez que Dios hacía algo diferente para mejorar esas plantas, no sembraba, no crecía. Y la pregunta que hace la Ujú, lección, ujú, acuerdo con eso, y creo ujú, que es la pregunta de alguien que ya ujú. está como frustrado después de recibir tantos problemas y tantas maneras de tratar de solucionarlo, es, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo ¿Qué hacer? más puedo hacer? Yo cambié la arena, cambié la tierra, le Ha puse hecho más todo, agua, le puse el sol absolutamente. y no cambia. Entonces la comparación es entonces que Dios está diciendo que su pueblo es esta viña Ujú. donde Guau. Dios la tiene para sembrar, pero no quieren sembrar frutos buenos. Qué lección y qué aplicación. Y como dice, está completamente relacionado con la pregunta que abre. Ujú, Estamos viendo un Dios que ha hecho todo, absolutamente todo. Y claro, entendemos que es una pregunta retórica la que ujú, se está haciendo, claro. ¿no? Pero, ¿qué profundidad hay en una pregunta tan simple? ¿Qué más puedo hacer si lo he hecho todo? Lo ha dado todo, lo ha dejado todo, dio a su hijo, ¿verdad? Eh, ha hecho el plan de salvación por completo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Ujú, Ah, Isaías nos los muestra de una manera, a un ejemplo muy, muy agrónomo de alguna manera, ¿verdad? ujú, Con la viña y nos muestra a alguien que ha hecho todo, que ha puesto la tierra, que ha cuidado de todo, para que todo esté listo. Y nuestro Dios nos sigue diciendo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué estamos esperando, ujú. pastor? Como Así humanidad, como es. hijos de Dios, como cristianos, si no contemplamos la cruz, si no contemplamos el amor de Dios, nos estamos perdiendo Ujú, de las grandes expresiones de sí. Dios. Y es una buena lección para cada persona que tiene liderazgo, ¿verdad? Porque esa es la meta. No importa cuánto tú haces, no importa cuántas cosas haces para el pueblo, Ujú. siempre vas a encontrarte en un lugar donde te preguntas, ¿qué más puedo hacer Oye, a qué veces? buena aplicación, es cierto. Si eso le hacemos a veces a Dios, Ujú, ahora, ¿qué podemos esperar como los humanos, verdad? exactamente. A veces también luchamos mucho por satisfacer las opiniones
o las perspectivas o las expectativas de las demás personas, ¿no? Ujú. Y por más que le echamos ganas, nos damos cuenta que la gente dices: "Oye, estos malagradecidos, ¿verdad?". Por decir, ¿no? Todavía de lo Sí. que estoy haciendo, me pagan de esa manera, ¿no? Ujú. En el liderazgo es también importante reflexionar en Sí. eso, ¿verdad? Pero lo bueno es de que la respuesta de Dios es de que Dios sigue. Así Dios es. es constante y Nosotros cada nos cansamos, ajá, decimos, yo ya dices: "No, ya serví tanto me tiempo, voy. no valoran lo que hago, me voy". Pero imagínate que nuestro Dios reaccionara de la misma manera, Exacto, ¿no? es la historia Ujú, de Moisés y ujú. Dios. Moisés le dice claramente, ¿cómo vamos a dejar el pueblo? Sí, No, seguimos adelante, pasa lo que pasa. Y es una lección a veces fuerte, pero esa es la respuesta como Dios quiere nosotros como líderes. Seguir adelante, pasa lo que pasa y tratar todo, cambiar la arena, lo que sea. correcto. Sí, 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 interesante. Y la lección también nos dice que este cántico, que está ubicado en Isaías, tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Así es, Específicamente en el Evangelio de Mateo y específicamente en labios ¿de quién? del mismo Jesús. Del mismo Jesús. Mm, Es decir, el Dios de ahora, el Dios amante, el Dios consciente, el Dios que ha hecho todo, es el mismo antes, ahora y siempre, ujú, ¿no? Podemos ver eso. Y nos dice esta parábola ubicada en Mateo, ¿verdad? Nos dice la primera parte de la parábola de Cristo, cita directamente el canto de ujú. Isaías Así es. acerca del viñador y su viña. Ujú, Jesús añade luego que el dueño de la viña la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ujú, Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos a recoger el producto, finalmente, golpearon a su viña y mataron a sus siervos. ujú. Terrible, ¿no? Esa situación. Alguien que depositó toda su confianza, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los siervos? Pagan muy, muy, muy mal, ¿no? Y más adelante nos dice, finalmente envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo, Ujú. pero también asesinaron a su hijo después de decir, este es el heredero, matémoslo y quedémonos con la herencia. Así Mm, que lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Es impactante ujú. entender esto, ¿no? Y ahí vuelve la pregunta entonces, ¿qué más puedo hacer? La parábola de Jesús, ¿verdad? Toma la misma temática que la de Isaías, ¿no? Ujú, Y nos habla de lo mismo, ¿no? De alguien que tenía un viñedo muy grande, mm. mandó a cuidarlo y después manda a su hijo. ¿Y qué es lo que hacen con su hijo? Lo rechazan totalmente Lo rechazan y lo y lo matan, matan. y lo Yeah. matan. Y aquí podemos ver que es el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿verdad? Para la salvación del humano. La promesa de la cruz representada en el Nuevo Testamento, ¿no? Ese Dios haciéndonos otra vez esa pregunta retórica, ¿qué más puedo hacer cuando lo ha hecho todo? La pregunta que a mí me salta, pastor, es, podemos analizar la Biblia durante mucho tiempo, ¿no? Y podemos encontrarnos con Isaías, podemos encontrarnos con Mateo, podemos ver la historia completa y podemos opinar muchas cosas. Ujú, Pero el pináculo de nuestra vida es cuando estas enseñanzas tocan en primera persona, mm. tocan nuestro corazón. Tenemos que reaccionar ante lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿De qué manera reaccionamos cuando vemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Somos de aquellos que agradecemos y entendemos y valoramos lo que Dios ha hecho? ¿O realmente somos desagradecidos? ¿Somos esos siervos también malos que en vez de cuidar, despojaron e hicieron una cosa terrible con lo que el amo les había dado? ¿Cuál es nuestra manera de reaccionar ante esas situaciones? Sí, y aquí otra lección del liderazgo, ¿verdad? Pero se compara, esta historia yo lo veo comparado con la historia de los dos deudores. Dice que el rey le perdonó al que le debía mucho, Ujú, pero ese que fue perdonado no podía perdonar a los demás. Si vemos de que Dios está ahí siempre con nosotros, ¿verdad? Y Dios siempre nos perdona a nosotros y es paciente con nosotros, aunque a veces somos esas viñas que no quieren ujú. ajustarse.
Y cuando a nosotros las cosas pasan, cuando pensamos, oh, yo merecía mejor, yo merecía más, veamos cómo nosotros aún somos esos mismos gente que está matando al hijo, o en otras formas, cómo nosotros estamos actuando con los demás. Porque yo puedo decir, oh, actuaron bien feo conmigo en esa situación, pero ¿cómo yo estoy actuando? Ujú, You ujú, know? ujú, ¿Cómo yo estoy actuando ujú. feo? ¿Y cómo yo estoy actuando feo en la manera de Dios? Claro. Yo soy bueno, yo hago esto, yo lo otro, pero ¿quién estamos ofendiendo abajo de nosotros y estamos haciendo la misma cosa? Entonces, aquí es un buen ejemplo de qué tan bondadoso es Dios, de que aún no importa cómo actuamos, cómo somos, no importa cuántas veces Dios dice, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Dios sigue No constante, se cansa de no se nosotros, no cansa. se cansa de nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros nos cansamos cuando alguien nos hace lo Así es. mismo? Esa es la pregunta medular que la lección nos quiere hacer reflexionar a ti, a mí y a todos los que estamos detrás de cámara y nos están acompañando durante este estudio. ¿Cuál es tu reacción cuando te encuentras con esa gran verdad? ¿Cuál es tu reacción cuando te encuentras con un Dios que ha hecho todo por ti y en el gran conflicto el enemigo te ataca y te pone a decidir? ¿Por qué lado decides, verdad? Exacto. Yo, ¿cuántas veces yo como pastor me canso de las personas que están abajo de mí, Ujú, pero cuántas veces los que están arriba de mí se cansan de mí? ujú, You know? ujú. Y es un proceso Es una exactamente. cadena. Entonces, si quiero que los de abajo de mí actúen diferente, yo también tengo que actuar diferente con mis Claro. superiores. Que nuestra vida sea una vida, eh, de bondad, que nuestra vida sea una vida que demuestre el ejemplo que Cristo ha puesto en nosotros, Ujú, que nuestra bondad, nuestra misericordia para con todos los que nos rodean, muestre el trabajo de Cristo. Reflejemos en nuestra vida cristiana lo que Cristo ha hecho en nuestra ujú. vida, lo que Cristo Sí. ha hecho en nuestra iglesia, lo que Cristo ha hecho por la humanidad, por el pueblo de Israel a lo largo de los siglos, y que ese testimonio pueda impactar a las demás personas, ¿verdad? Para que se den cuenta y despierten y reflexionen en lo que está pasando en este gran conflicto. Es como platicábamos también anteriormente, la historia de Job. La Ujú, historia de Job fue registrada para impactar en la vida de otras personas. Y cuando decían, wow, ese hombre, Job, qué hombre valeroso, valiente, entregado a Dios, ¿verdad? Animaba a otras personas a seguir tomando la misma decisión. ujú, Que nuestra vida pueda ser algo similar al testimonio de Job. Que cuando las personas vean a Daniel, cuando las personas vean a Isaac, a Samuel, a la iglesia de Betel, a todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Digan, wow, es lo mejor siempre decidir por el Señor, porque el Señor ha hecho todo para mantenernos bien y para brindarnos la salvación. Muy sí. interesante. La lección pues finaliza Ujú, eh, con un suceso culminante, ¿no? ujú, Algo que está en juego es el nombre de Dios en el gran conflicto, su carácter. Pero hay muy buenas noticias porque, como lo vimos en un principio, Dios ha vencido. Dios ujú, ha derrotado y ha destruido las obras del enemigo. El Señor ha vencido a lo largo de la historia, seguirá venciendo por ujú. nosotros y llegará un momento donde por completo su nombre será vindicado. Así Y la es. lección termina con esta parte. Nos dice, en última instancia, el nombre de Dios resulta plenamente vindicado mediante la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de redención. Mm, La justicia y el amor perfecto de Dios se manifiestan más allá de toda duda razonable. Es decir, para entender el gran conflicto y para entender el resultado final del gran conflicto, tenemos solamente que echar un poco ojo atrás de todo lo que ha hecho Dios a lo largo de la historia. ¿Qué más puede hacer? mm, Tenemos que entender, pastor, que lo que ha hecho y seguirá haciendo, pero lo que ha hecho ya y está registrado en las escrituras, las grandes obras y muestras de amor que ha tenido nuestro Dios para con nosotros,
nos hará entender en algún momento y cuando culmine el gran conflicto, será vindicado el nombre de Dios y comprenderemos en ese momento los grandes sacrificios que Dios hizo por amor a la humanidad, ¿verdad? Ujú, A través, dice, de su obra, a través de la obra del Hijo y a través de la obra también del Espíritu Santo. mm, Entenderemos que responderemos esa pregunta, aunque es una pregunta retórica. claro. El día que el nombre de Dios sea vindicado, voltearemos para atrás y tendremos respuesta a esa pregunta. El Mm, Señor nos dirá, hijos, ¿qué más podía hacer? Y quizá, ¿verdad? ¿Qué imagen? Voltearemos y le diremos, Señor, sabemos que tú hiciste todo. mm, Vindicaremos en ese momento el nombre de Dios. Tenemos que estudiar un poco más la Escritura. Tenemos que ser conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros. ujú, Y tenemos que unirnos como hermanos, como iglesia, como cristianos en esta misión, ¿verdad? Que tenemos en este papel que jugamos en el gran conflicto. ujú. Seamos de ese ejército, ¿verdad? Que se dedica a vindicar el nombre de Dios, a predicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, a darle a entender, a predicarle, a hablarle las buenas nuevas a la gente de que Dios ha hecho todo para que nuestra salvación sea segura. ¿Qué más puede hacerse? Yo pienso que el fin de todo, quizás, es de que Dios enseña su amor por nosotros por seguir andando con nosotros, seguir poniendo su confianza, por decir, en nosotros. Quizás ese es el punto. ¿En cuál momento Dios pudo decir, este pueblo no puede vindicar mi nombre correcto? No pueden por sus vidas enseñar qué significa ser un verdadero cristiano. Pero aún así, Dios dice, aquí estoy, no me voy, sigo contigo. Y eso, pienso yo, es quizás el mejor regla de liderazgo que podemos compartir nosotros, que pasa lo que pasa, buenos tiempos, malos tiempos, pero nosotros andaremos con nuestro pueblo, andaremos donde Dios nos manda a cuidar quienes son que tenemos que cuidar y andar con ellos en las buenas y en las malas, en los tiempos ordinarios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo hasta la Así muerte. es, correcto. Dice la lección, ya no habrá más duda ni cuestionamiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Mm, Pero ese proceso, pastor, y ya finalizando y cerrando con la claro. lección, ese proceso lo podemos comenzar desde el día de hoy. Sí. Como marcaba la ilustración principal, tenemos que dejar de cuestionar por qué Dios actúa como actúa, confiar, tener fe y arrebatar Ujú, esas promesas de salvación que el Señor nos ha dado. Aunque el enemigo ataque, aunque el enemigo quiera acabarnos, aunque el enemigo nos ponga y nos injerte la duda más profunda del universo, nuestra fe hará que vindiquemos el nombre de Dios en nuestra vida. Y algún día todos juntos, ¿verdad? Celebraremos mm, esa vindicación completa en el reino de los cielos. así es. Queremos agradecerle, pastor, por acompañarnos en este estudio. Queremos agradecerle a todos los que estuvieron durante esta semana entrando al canal de Betel Adventista, acompañándonos. Te invitamos a que si no es la primera vez que nos acompañas, registra tu nombre aquí abajo. Dinos de dónde nos saludas, ¿verdad? Y la siguiente lección estaremos mandándole un saludo especial a todos nuestros amigos que nos acompañan por Betel Adventista. Que el Señor te bendiga, pastor. ¿Algo más que agregar? Dale un like, suscríbete, eso nos ayudaría mucho y para que podamos seguir compartiendo, si puedes ponerle ahí el botón que dice compartir, lo puedes copiar y también mandárselo a otras A nuestros personas. amigos. Sí, Así es. claro. Suscríbete, dale like y síguenos acompañando en esta serie de estudios de la Escuela Sabática. Que el Señor te bendiga y que las bendiciones de nuestro Dios moren donde quiera que tú estés. Bendiciones a todos. Nos Amén. vemos.